Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, sean bienvenidos a la clase de hoy, que estamos a 26 de marzo del 2021 y son las 6:03 de la tarde. Y hoy nos está yendo bien, empezamos con 16, o sea que es un buen presagio. Hoy, a las 12 de la noche empiezan sus vacaciones, pero sí les voy a dejar un cuestionario ahorita, al final del día que estoy haciendo, que es para algo que estoy investigando, ¿sale? Entonces, pues vamos a ver la clase de hoy, que sí está bastante, son bastantes temas los que vienen el día de hoy en lo que se presenta en la clase, ¿sale? Pues ahorita los van preguntando. Bueno, pues vamos a hablar acerca del virreinato de la Nueva España, que es lo que se trató. Algo que me gustó mucho que de esta clase es que yo no conocía esta bandera que presentaron los maestros de esta clase, que era la bandera de la Nueva España. O sea, sí la había visto con las dos cruces, pero no la había visto así a grandes rasgos, que en medio está el escudo de la Ciudad de México, después estos leones, este león rampante y esta fortaleza, ¿no? Que es parte del escudo que tuvo la bandera de la Nueva España. Entonces, estas cruces, pues, significan el martirio que tuvo un santo, un santo, y anteriormente también estas cruces también pertenecían a Borgoña, que fue una posesión que tuvieron los reyes españoles, y por eso lo van a, lo van a retomar en esta bandera, ¿sale? Me pareció interesante que también supiéramos cómo en la historia de las banderas, también cómo estuvimos esta bandera, que la verdad estaba bonita también. Y ahora sí vamos a trabajar mucho con su libro de texto. Ahora sí, su libro de texto sí está muy bien para este tema que se trató en lo de Aprende en Casa. Entonces ahí vamos a ir viendo su libro de texto. Yo le saqué algunas partes del libro de texto, que son estas. Esto está en su página número 212. Primero aquí viene el rey Carlos V del Sacro Imperio Romano-Germánico, y Carlos I de España, es el mismo rey. Era un rey muy poderoso que tuvo España, que fue el que le tocó esta época de las conquistas, que fue el rey que le tocó ver cómo su reino se iba haciendo más grande y más poderoso. Y ya después su hijo, que va a ser Felipe II, va a darse cuenta de toda la riqueza y todo lo que va a lograr sus conquistadores que va a mandar Carlos I, cómo van a tener dominio de todo lo que va a ser actualmente casi todo el continente americano, desde parte de lo que actualmente es Estados Unidos hasta, hasta Argentina. Ahorita vemos si los dejo hablar, hijo. Es que estamos bien, sí está pesado esta. Alan me dice que ahorita si los deje hablar. Pero la otra vez los puse a hablar y ni dijeron nada. No querían, les preguntaba y nadie quería contestar. Ahorita vemos si da tiempo. ¿Sale? Entonces, el rey Carlos I, pues también fue el que fomentó esta conquista de estos territorios de lo que actualmente va a ser México y que antes era la Nueva España. Y cómo se van a ir sumando estos reinos, territorios a su reino de la Nueva España, y lo van haciendo más grande y más grande y más grande, y cómo se va a hacer la administración de estos territorios que van a ir ganando los conquistadores españoles, cómo va a irse administrando y va a funcionar la organización que los españoles van a traer, que en realidad va a ser efectiva porque va a durar 300 años su dominio sobre estos territorios de los españoles. Pues la figura más importante era el rey. Entonces vamos a imaginarnos una pirámide donde el rey era la máxima autoridad, era la máxima figura, que eso viene desde la época de la Edad Media, o sea, donde estos reyes eran la figura más poderosa, y el rey era la máxima autoridad en los territorios. Y solamente había alguien que tenía un poder mayor, que era el representante de Dios, que era el Papa.
Entonces entonces el rey era era la máxima autoridad, y los papas también le daban esa autoridad al rey, de que ellos tenían que jurar fidelidad a Dios, fidelidad a la religión, y incluso a veces algunas ocasiones los papas coronaban a los reyes españoles, eh, les daban les daban pues la oportunidad de coronarlos para representar cómo también estaban sometidos ellos al poder de Dios. Y en este caso España, que era un país muy, muy católico, que era un país que los reyes anteriores a Carlos I, sus abuelos, que fueron el rey Fernando y la reina Isabel, los reyes católicos, que fueron sus abuelos, pues ellos eran los que implantaron esta parte de llamarse católicos y conquistar los territorios que ellos no conocían, y Carlos V también le tocó como sus conquistadores fueron dominando una gran parte del territorio de lo que actualmente es México, que en ese momento era Nueva España. Hernán Cortés le mandaba cartas donde le decía cómo estaban los territorios, qué eran los indios que iba encontrando, cómo eran los territorios que iba venciendo. Entonces iban teniendo esta comunicación con el rey. Entonces el rey era la figura más importante que existía en el gobierno de España. Otra cosa que no viene en el libro, pero que sí es importante que la sepan, que ningún rey, ningún rey conoció sus territorios en 300 años. O sea, ningún rey tuvo el valor de atravesar el océano, de conocer cuáles eran sus territorios, les daba en cierta forma miedo, o sea, de usar el Atlántico, o sea, atravesar desde España hacia América. Ningún rey español lo hizo en 300 años. Entonces, lo que ellos conocían era en base a las personas que ellos mandaban como sus representantes a gobernar los territorios que ellos eran los que los dominaban y estaban bajo su gobierno. Entonces aquí podemos ver cómo los reyes, ninguno tuvo el valor de atravesar el mar para conocer sus posesiones. Solamente las conocieron por mapa, la conocieron por crónica, la conocieron por los documentos que les enviaban, pero no tuvieron el valor porque también estaba muy, sí les hubiera gustado a algunos conocerlo, pero también sabía que había piratas en esta zona, en esta zona del mar, del Atlántico, y que corrían riesgo de que si lo hacían, pues podían, pues corría peligro su vida. Entonces también ellos por ese motivo, pues decidieron no hacerlo, ¿no? Imagínense que los capturaran algunos de los piratas de la reina de Inglaterra y que los llevaran ahí como prisioneros o que tuvieran que dar territorio en caso de que fueran capturados. Entonces por eso preferían no embarcarse a conocer sus territorios y mandar a personas que fueran de su confianza para que tuvieran el control, ¿sale? Entonces, eso sí quiero que les quede claro. Entonces, otra cosa importante, que se le juraba fidelidad al rey. O sea, al rey en el momento aquí, por ejemplo, ponen en su libro en la página 213, como los señores tlaxcaltecas, o sea, a pesar de que eran aliados de los españoles, pues tenían que demostrar que se estaban sometiendo a la autoridad del rey de España. Entonces tuvieron que aceptar el bautismo. Y al aceptar el bautismo, por eso este cuadro es muy importante, del siglo XVI, o sea, es un cuadro de los primeros años de la conquista, como estos señores tlaxcaltecas que eran de la nobleza tlaxcalteca, que antes eran gobernantes de los pueblos prehispánicos, cuando llegan los españoles, pues al estar ahí aceptando el bautismo, estás simbolizando que se están sometiendo al poder de Dios, y al poder de la corona española, o sea que están aceptando tanto la religión católica como a la autoridad del rey, o sea que ellos están renunciando en cierta forma a ser las autoridades principales para someterse a un rey que no conocían, que era un rey que estaba al otro lado del océano, y se nombraban sus vasallos, o sea que reconocían que había un señor superior a ellos y que lo iban a respetar.
Lógico que a cambio de eso, pues estos señores tlaxcaltecas que pues también tenían ciertos privilegios que tenían como al ser descendientes de la nobleza indígena, de los que anteriormente gobernaban, pues los reyes les permitían que los ayudaran, que tuvieran cargos públicos, y esa fue una forma también que encontraron los nobles indígenas, que aquí viene en su libro en la página 213, de cómo también seguir teniendo privilegios. Ya no tenían los mismos que tenían cuando gobernaban en la época prehispánica, pero seguían teniendo beneficios. También tenían algunas personas a su servicio, trabajaban a nombre de los reyes españoles, del rey español o de los señores españoles, y también tenían cierto control sobre su territorio. Entonces, por eso los indígenas, también que eran nobles, o sea, que eran de clase alta, pues también les convenía en cierta forma respetar la autoridad del rey de España, ¿sale? Es importante que sepan eso. Aquí en su libro viene el ejemplo de una persona, que aquí este señor, que viene algunas preguntas, y ahorita ahorita van a poner en el chat para que participen. Aquí viene que este señor se llama Nicolás de San Luis Montañés, era descendiente de Moctezuma II, o sea, del rey, del emperador azteca que fue asesinado, no sabemos si por los españoles o por los indígenas, pero era un descendiente. Este, Salió con los españoles para combatir a los chichimecas y los otomíes. Carlos I, por su servicio, lo nombró capitán general y caballero de la Orden de Santiago, que eran grandes honores para un noble. Aquí la pregunta que les ponen en, el, en su libro es ¿por qué este señor, Nicolás de San Luis Montañés, decidió ayudar a los españoles, al igual que lo hicieron otros nobles indígenas? ¿Por qué? A ver, quiero que me pongan en el chat aquí para que participen, como me dice aquí su compañero Alan. ¿Por qué este señor, que es de sangre indígena, decidió ayudar a los españoles en lugar de ayudar a los indígenas de lo que actualmente es México y que en ese momento era la Nueva España? ¿Por qué ayudó como conquistador? ¿Por qué llevó ejércitos? ¿Por qué peleó contra ellos? ¿Por qué atacó a los otros? Si podría decirse que eran sangre de sangre indígena, al igual que él. ¿Por qué habrá defendido a estos grupos? A ver, quiero que me pongan aquí en el chat por qué lo habrá hecho. ¿Sale? Ahora que también me dice su compañero Alan que les dé participación. A ver, pónganme aquí en el chat por qué piensan que... Ala dicen que porque no los quería. No, no es tanto porque no los quería. A ver, otra más que, ¿qué hubiera pasado? Por ejemplo, si él peleara del lado de los, o pensamos lo contrario, ¿qué hubiera pasado si este señor Nicolás de San Luis Montañés se hubiera, a pesar de ser un noble, se hubiera peleado del otro lado? Ajá, por ejemplo, Lisbeth aquí nos está diciendo que porque así tendría beneficios, sí, por lo menos su familia, sus hijos, su esposa, no serían esclavizados, o sea, tiene razón su compañera, Lisbeth. O sea, en ese momento, pues él se daba cuenta de que si él apoyaba a los españoles, iba a conservar ciertos privilegios que no tendría si él siguiera peleando del lado de los indígenas, incluso ya habían sido derrotados la mayoría de ellos. Entonces, por eso se da cuenta de que era conveniente mejor pelear del lado de los contrarios. Imagínense a su familia torturada, asesinados, su esposa violada o hijas por los españoles, por los conquistadores, pues también se da cuenta que era mejor ayudar y cooperar, incluso a lo mejor alguna, bueno, es un ejemplo, no sé bien la vida de este señor, pero por ejemplo, a lo mejor alguna de sus hijas se casara con algún conquistador español y que tuvieran emparentamiento, que tuvieran cargos y todo lo veían como un privilegio, ¿sale? Entonces, esa era parte de por qué algunos nobles indígenas ayudaban a los españoles en su labor de conquista. Y con eso ya contestamos esta pregunta. Aquí también nos ponen otra pregunta en su libro, que dice, ¿a qué grupo social pertenece este personaje? Es a la nobleza, bueno, a la nueva nobleza que hubo después de la conquista, que ayudó a los españoles. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de que no era, quiero que también me pongan esto en el chat, ¿cómo nos podemos dar cuenta eh, de que no tenía de que no es español? A ver,
Aquí, por ejemplo, Yoshi dice que ahorita vamos a ver cómo se elegían los reyes, no los virreyes. Ahorita vamos a ver. Los reyes era por, Yoshi hace una pregunta de cómo se elegían los reyes. Los reyes eran por herencia, entonces Carlos V, sus abuelos fueron los reyes católicos. Entonces, su mamá se llama, ahorita vamos a ver eso, pero su mamá se llamaba Juana, le decían Juana la Loca y su papá Felipe el Hermoso, y de ahí nació Carlos V. Entonces, su mamá tuvo un pequeño gobierno ahí muy pequeño de España, pero como perdió la razón, pues no pudo gobernar mucho tiempo. Entonces prefirieron que el hijo gobernara. Después de que mueren los reyes católicos, pues dejan a Carlos I como el gobernante, ¿sale? Entonces era por herencia, los reyes era por herencia. Y los virreyes, pues los ponían los reyes, dependiendo a qué persona le cayera bien. Ahorita vamos a ver eso, ¿sale? Pero la pregunta que les hice era que por cómo podemos saber que esta persona no era, bueno, que a qué grupo social pertenece este personaje. Vean sus rasgos, su forma, su cara, cómo, a qué grupo social pertenecía, que es una pregunta que nos hacen ahí en el libro, que es interesante. Pues más que su acento, Eduardo, por los rasgos físicos, o sea, vele los rasgos físicos ajá, Paola, ¿cuáles son sus rasgos físicos, Paola? ¿A qué rasgos físicos pertenece? ¿Pertenece a los rasgos físicos de los españoles? Es la pregunta. ¿O a qué rasgos físicos pertenece? A ver, pongan aquí en el chat. No, Paola me dice que no tiene rasgos físicos españoles. Ajá, entonces, ¿qué rasgos físicos tiene? Pónganme acá para que ya quede bien. ¿Qué rasgos físicos tiene si no es español? Ajá, distintos. Entonces, si no es español, ¿qué es? Rasgos que empieza con I. No puedo, no le puedo ayudar más. ¿Sale? Entonces tiene rasgos que, porque vean su piel, no, inseparables, no, es indígena. No, Alan, es indígena, tiene rasgos indígenas, ¿sale? Porque sus padres o descendientes, pues eran indígenas. Entonces es de esta nobleza que va a ayudar a los españoles a que controlen a los demás indios de México, ¿no? Que vayan dominando otras zonas. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en las otras clases que vimos antes? ¿Sale? Ahora, una de las preguntas de su compañero Josh. Miren, esto lo sacaron los maestros de la clase de Aprende en Casa. Estas fueron las primeras formas de gobernar que tuvo la Nueva España. Primero, Hernán Cortés fue el gobernante, 6 años, ¿no? Que se fue capitán general de la Nueva España. Entonces aquí Cortés fue la máxima autoridad durante 6 años. Después, pues nombraron una audiencia también porque Cortés, pues era un conquistador y era abusivo, y incluso lo acusaron de que quería volverse ya como el rey de esta zona, o sea, quería aprovechar de que pues él era la persona que dominó muchas partes de lo que actualmente es México y que era muy ambicioso. Fue acusado por algunos otros conquistadores y le quitaron ese cargo y mandaron otras personas también que trataran de gobernar y que hicieran un consejo que se llamó la Real Audiencia, que fue un primer intento que fracasó porque también eran muy ambiciosos al llegar a esas personas. Después hubo una segunda audiencia que ya funcionó un poquito mejor, que duró 5 años, y después va a funcionar, esta sí quiero que le pongan mucho ojo. Si pueden tomar una captura de pantalla, esto sí es muy importante, a esta parte. Pero a partir de 1535, o sea, desde 1535 y hasta 1821, que los españoles fueron, bueno, vencidos y se acaba la época colonial y empieza México como país, o sea, casi 300 años, menos 14, son 286 años. La forma de gobernar que tuvo México durante 286 años que nos dominaron los españoles fue el virreinato, que es una de las preguntas de su compañero Josh. Entonces, esta fue la forma más efectiva que encontraron los reyes españoles para dominar el territorio de México, el virreinato. O sea que el rey, ahorita vamos a ver qué es un virrey, pero en pocas palabras el rey, y también quiero que me pongan en el chat si ya capturaron esta pantalla, ¿vale? Ahí pónganme aquí en el chat si ya le capturaron. Me ponen que ya, cuando ya la tengan, ahí le sacan una foto.
Entonces, el virreinato es la forma más efectiva que encontraron los españoles para poder administrar el territorio de la Nueva España. O sea, lo que fueron encontrando durante 186 años fue la forma de gobierno más efectiva que tuvieron los españoles, ¿sale? Para sacar las riquezas de acá. Bueno, ya voy a checar aquí en el chat. Me dice Lisbeth que ya, Jimena que ya, Yoshi ya, a Jimena Mariam también ya, Jimena Solano ya, José Eduardo ya, Mayrin ya, Paula ya, Valeria ya, Akari ya, Ingrid Fortis ya, y Evelyn Ixel ya. Ok. Entonces esa fue la forma más efectiva que encontraron los españoles para gobernar estos territorios. ¿Vale? Acá dice algo, una mentira el libro, pero no se lo digan a nadie. Dice que el sistema legal novohispano era muy distinto al que conocemos hoy. Era causístico, es decir, los jueces decidían caso por caso y no en base a un código. También existían fueros, es decir, excepciones legales para clérigos y militares, dice, al igual que tribunales especiales para materia religiosa, civil y militar. Esto viene en su libro en la 214. Pues miren, el sistema legal que nos trajeron los españoles se sigue vigente en la actualidad, tiene sus desventajas, a veces no hace justicia como debería de hacerla, a veces hace justicia pues al que tiene más dinero, al que paga mejor abogado, a veces no se hace justicia como debería de ser, y eso es una de las causas de que pues así ya vino con esa parte desde que llegaron los españoles, trajeron esta forma de justicia, y aunque el libro trata de decir que ha cambiado, pues sí tenemos más derechos y ya nos podemos defender un poco más, pero pues todavía sigue habiendo muchas injusticias legales, ¿no? Hacia las personas. Y de que hay fueros, pues todavía hay fueros. Por ejemplo, a los diputados no se les puede meter a la cárcel. O sea, son cosas que trajeron desde esa época y siguen estando. O sea, un fuero es que no se le puede meter a alguien a la cárcel por tener un cargo público. En ese momento también a los religiosos no los podían meter a la cárcel. Por ejemplo, un sacerdote, pues no lo podía meter a la cárcel si cometía algún delito, nada más lo cambiaban de parroquia o de iglesia. A los militares tampoco los podían meter a la cárcel, o sea que si hacía un delito algún soldado, pues lo cambiaban nada más de lugar y ya. Y tenían sus tribunales especiales, pero los tribunales especiales pues a veces no hacían justicia sobre su misma gente, la protegían. Entonces eso es parte de lo que trajeron los españoles, que es un sistema legal que todavía muchas de ellas siguen vigentes en nuestro país. Entonces aquí está el organigrama en la página 214 de algunas instituciones que tenía la forma de gobierno de la Nueva España. El más importante era el virrey en este momento, que era el representante del rey, el rey lo mandaba, aquí está el rey como la máxima autoridad. No, espérenme, no, ya. Entonces aquí está el rey como máxima autoridad. Después aquí el rey tenía mandaba al virrey, que era su ayudante, que era bueno, la persona que era de su confianza, era el que iba a tener el control de gobierno. El virrey se ayudaba por la Real Audiencia, que era un grupo de personas que le aconsejaban, ahorita vamos a ver todo eso, que le ayudaban a gobernar, que hacían un colegiado donde se ponían de acuerdo cómo se iba a estar gobernando, ¿sale? Y aquí también en esta parte había corregidores y alcaldes mayores, los alcaldes pues todavía siguen estando en los ayuntamientos, vamos a ver eso también. Ahora también tenían formas de recopilar tributos, de juzgar a los indios. Y en España, estos ya estaban en España, el Consejo de Indias ya estaba en España. La casa de contratación también estaba en España. La casa de contratación era como la aduana para ver quién venía a América. Tenían que venir personas españolas que tuvieran descendencia católica, no podían venir personas que no fueran católicas. Católicos desde 2 o 3 generaciones. El Consejo de Indias que le ayudaba al rey para ver qué leyes se hacían o cómo se hacían. El Real Patronato, que eso a grandes rasgos es que a los reyes españoles, el Papa le dio permiso de que gobernara estas tierras, pero a cambio de que impusiera la religión católica.
Entonces los reyes españoles tenían que ver que se formaran sacerdotes, que se fundaran iglesias, que se difundiera la fe católica, y como de los reyes españoles que son Isabel y Fernando, que eran reyes muy, muy católicos, pues ellos sembraron esa base de el catolicismo muy arraigado en los territorios que ellos conquistaron, y que hasta hoy en día tenemos esas magníficas iglesias que dejaron estos conquistadores españoles, este dominio español. Entre lo bueno y lo culturalmente bueno fue que dejó estas iglesias que hasta hoy en día son muy hermosas, muchas de ellas, ¿no? Entonces ese es el organigrama de cómo estaba gobernado. Entonces ahora vamos a resolver la duda de su compañero. El virrey era el representante del rey en la Nueva España. O sea, el rey, nunca vino ningún rey. El rey tenía un grupo de amigos nobles que él decidía, pues este amigo lo voy a mandar de virrey en la Nueva España. Y otro amigo lo mandaba de virrey de Perú, que eran los dos virreinatos más fuertes que tenía España. Entonces, mandaba a esos virreyes y él decidía en qué momento los iba a quitar. O sea, él decidía si los dejaba 10 años, 5 años, 2 años, 1 año, si se enfermaban y le pedían renunciar. Él decidía en qué momento los podía quitar. El rey era el que decidía cuándo mandaba un virrey. A lo mejor si en algún momento ya le caía bien otro de sus amigos, decía, bueno, ya lo dejé 5 años, ya lo quito, pongo a otro, no le gustaba cómo estaba haciendo las cosas, lo podía quitar o poner a su conveniencia, ¿sale? Eh, entonces el rey tenía esa facultad de poner al virrey. Pero una vez que llegaba el virrey de España, o sea, porque también eran personas de España que llegaban a vivir aquí a México, a lo que, bueno, actualmente es México, en la Nueva España. Algunos sí nacieron acá, pero fueron muy pocos. Entonces tenían un poder muy, 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 muy grande, porque el rey no estaba aquí, el rey estaba en España. Entonces ellos llegaban y pues casi eran como los reyes, o sea, los trataban muy bien, les hacían desfiles, les hacían comida, eran una autoridad muy reconocida y muy querida por la gente porque tenían mucho poder, o sea, eran el representante del máximo poder acá, pero también eran ayudados y supervisados por la Real Audiencia, que era también un grupo que le ayudaba al gobernar al virrey. O sea, el virrey no venía solo, el virrey también tenía un grupo de personas que lo ayudaban a gobernar, y esta Real Audiencia también le avisaba al rey, oye, este ya está siendo corrupto, este está haciendo algo indebido, no están mandando el dinero como debe de ser. Entonces, en eso también alertaba al rey para que en cualquier momento pudiera cambiar algún virrey. Entonces también se crea la Real Audiencia, que esa ya existía desde antes, o sea, ese es un organismo de gobierno que ya existía desde antes. Antes era principal, pero ya después cuando llega el virrey se vuelve un auxiliar para poderlo ayudar. Entonces estaba integrado por un presidente, que era el virrey, 8 oidores o jueces que le ayudaban a solucionar los casos más difíciles, las demandas que había, los crímenes que había, los castigos que debía de haber. Entonces se juntaba en el virrey junto con esta Real Audiencia y determinaban qué castigos iban a realizar. Entonces el virrey no estaba solo, el virrey estaba acompañado de estos jueces que le ayudaban a determinar y a dar justicia en estos territorios. Entonces acá otra cosa que viene también en su libro, en la página 215, de que ellos ellos no podían ser juzgados porque ellos eran la autoridad en ese momento, no podían juzgarlos por algo que cometieran. Entonces, si se encontraba algún delito o algo que estuvieran cometiendo, pues lo que hacían era quitarlos del cargo, y ese era el castigo, ¿no? Ya no dejarlos en el cargo, a lo mejor ya la descalificación. Ellos también ponían estos sellos reales que representaban, como representaban al rey de España, pues esos documentos que necesitaban pues eran muy valiosos, porque si no tenían ese sello real, pues no tenían validez. Entonces tenían que tener ese respaldo de parte de la autoridad que ellos significaban en ese momento, y obraban en nombre del rey. O sea, lo que ellos decían era la decisión que se tomaba. A veces podía haber una persona que estuviera inconforme de lo que dijera la Real Audiencia, o sea, el virrey y sus jueces, y trataban a veces de quejarse con el rey, pero pues era más tardado el asunto, porque no es como ahorita que mandas un mail y te responden los 2 días o al día.
En ese momento, pues tardaba una carta, a lo mejor hasta medio año, un año en llegar a España, entonces, obtener respuesta, entonces era bastante complicado. Entonces, lo que se hacía, lo que se decía, pues era casi siempre lo que se resolvía. Otra cosa importante otra figura era los corregidores. Aquí viene en su libro en la página 217. Los corregidores pues se encargaban de cobrar los impuestos, o sea, eran los que le cobraban los impuestos a los pueblos, eran los que iban a los pueblos indígenas y cobraban los impuestos a nombre del rey, le cobraban a los indígenas, le cobraban también a los españoles, pero los corregidores pues eran abusivos, o sea, también cobraban a veces los impuestos de más, o se ponían de acuerdo con los españoles y decían, aquí por ejemplo ellos también veían a quién se iba a explotar, cuántas personas le iban a mandar, a qué, o sea, eran tramposos, ¿no? Esta corrupción que vemos de las autoridades, que actualmente no en todos lados, pero sí vemos mucho en nuestro país, pues más o menos era la figura del corregidor así, o sea, vean aquí, por ejemplo, le tocaba mandarle indios a un español, pues a lo mejor si le tocaban 2 veces a la semana, pues los castigaba y los mandaba 4, ya le daban su dinero de soborno por haber hecho que los explotaran más, cobraba más impuestos de los que eran las personas, se hacían ricos, se hacían corruptos, o sea, esto era parte del cargo del corregidor, que era un cobrador de impuestos, y también era una persona que disponía qué personas iban a trabajar y qué trabajos iban a hacer y qué iban a realizar. Entonces, esta figura del corregidor era importante. Incluso si se acuerdan que José Ortiz de Domínguez le decían la corregidora, ¿no? ¿Por qué le decían así? Porque su esposo era un corregidor, o sea, su esposo, Miguel Domínguez, era el corregidor de una zona de México, y entonces, por ello, ella era la esposa del corregidor, entonces por eso le decían la corregidora. Su esposo, pues, ayudaba también en la zona que les tocaba, les voy a investigar en cuál era la zona que él estaba a su cargo, pero él tenía que llevar que los indios llegaran a un lugar, que trabajaran, que pagaran sus impuestos, esa era su función de su esposo de José Ortiz de Domínguez, ¿sale? Que después él va a simpatizar con la independencia y no va a respetar esto que para lo cual estaban pagándole un salario, ¿sale? Pero quiero que vean que la figura del corregidor ya existía. Y otra cosa que van a tener los españoles, que también sigue vigente en la actualidad, son los ayuntamientos o cabildos, que en la actualidad pues siguen vigentes, ¿no? En todos los municipios están los ayuntamientos o cabildos, ¿no? En Puebla le dicen cabildo nada más para más caché, ¿no? Como se creen más, más descendientes del ayuntamiento, dejen ver acá, entonces es lo mismo, ¿no? Es la misma función. Entonces vivían un grupo de vecinos españoles en una zona y se hacía un grupo que gobernaba, que todavía eso sigue siéndose así, o sea, se supone que las personas que elegimos son vecinos de la zona, que vigilan, que den solución a los problemas del gobierno, que imparten la justicia y vigilan a los gobernantes, o sea, todo eso lo hacen los cabildos actuales. También no es un método de defensa de los abusos que cometen las autoridades más altas, ellos también tienen autoridad y pueden denunciar lo que se hace. Entonces, eso sigue existiendo, o sea, lo que nosotros conocemos como los ayuntamientos. Tenemos el ayuntamiento de Tlahuapan, de San Matías, del Verde, de San Martín, o sea, son figuras que ya vienen desde, o sea, la figura del ayuntamiento viene desde épocas de los españoles. Entonces era un grupo de vecinos donde había un representante principal del ayuntamiento y un grupo que le ayudaba para que se gobernara ese lugar. Y era apoyado y también elegido por las personas que ahí vivían, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, estamos viendo, este es un mapa de la Nueva España, vean todo el territorio que teníamos antes de que perdiéramos contra Estados Unidos, esto era la Nueva España, y aquí viene cómo era de grande el mapa y cómo algunos estados ya se parecen a los que actualmente ya son, ¿no? Aquí, por ejemplo, vean Tlaxcala, pues sí, sigue casi igualito que en esa época. Aquí está la provincia de Puebla, provincia de México, la provincia de Michoacán, provincia de Colima también, miren, casi siempre está igual que ahorita, provincia de Jalisco, provincia de Nayarit, provincia de Guadiana o de Durango, o sea, vean
cómo ya estaba dividido el mapa de México y cómo ya estaban ahí, se gobernaban estos territorios, ¿no? Con la forma de gobierno que trajeron los españoles. Sí, Puebla tuvo mar, Yoshi, pero Santana no lo quitó. O sea, Santana fue el que nos quitó el mar. Teníamos salida hacia los dos lados del mar. Y después, cuando nos independizamos, después Santana le quiso dar un cacho a su estado, que es Veracruz, pero eso ya va a ser después, ¿eh? Ya 300 años después de esto. Y ya del otro lado también le dio parte al estado de Guerrero. Santana nos quitó las dos salidas al mar que tenía Puebla, ¿sí? Entonces ahí, para que lo sepan. Aparte de lo que hizo con el país, nos quitó el mar al estado de Puebla, ¿vale? Bueno, pues yo creo que ahí me voy a quedar para que ya no, después hablamos de la explotación de los indígenas, cómo los explotaban y los trataban mal y se morían, ¿no? Que también lo vieron en las clases de Aprende en Casa que salieron en otras ocasiones. Pues se murieron en 100 años de conquista, entonces entre 1520 y 1620 se murió el 90% de la población por la explotación y todos los maltratos que les daban los españoles a los indígenas, ¿sale? Pues ya voy a dejar de compartir para que los vea un ratito. Bueno, pues prendan su cámara para que los vea un ratito. ¿Qué onda, Miguel Ángel? ¿Qué haces? ¿Vale? Ya vi a alguien, bueno, luego te digo, te mando un mensaje, pero ya te parece a alguien que vi en un boxeador famoso, ¿vale? Luego te digo a cuál. Hola, Lisbeth, ¿qué haces? Hola, Jimena. Yoshin, ¿qué haces? Hola, Eduardo. Hola, Valeria. Hola, Karim, ¿qué haces? Pues nada, hijos, vayan poniendo aquí presente para que se guarde su asistencia. Y ya, a ver quién más prende su cámara. A Cari, Lisbeth, Jonathan, Eduardo. ¿Quién más? Alan, ¿qué onda, Alan? ¿Qué haces? Vayan poniendo su presente para allá. Bueno, antes de que se me olvide, les voy a mandar un cuestionario, ahorita lo estoy haciendo, para que me contesten en base a algo que estoy haciendo. Acuérdense que yo también estoy estudiando historia, maestría en historia. Entonces me pidieron un cuestionario y me lo tienen que contestar mis alumnos. Y como ustedes son mis alumnos que me dan rating cada semana, les voy a poner el cuestionario, ¿sale? Pero todos me lo contestan, ¿eh? Aunque hasta los que no lo vieron ahorita en vivo, ¿sale? Para que, hola Ingrid, no te había saludado. Entonces, para que ya, hola Itzel, ¿qué haces? Entonces, para que me ayuden a contestar ese cuestionario, ¿no? Que es sobre cómo se enseña la historia, qué materias les gustan, cuáles no les gustan, y nada de eso, ¿sale? Pues nada más, hijos, cuídense y nos vemos tienen 15 días de vacaciones, pero sí me mandan el cuestionario, pero en esos días que tengan, ¿sale? Sí, Yoshi, dices que no, sí, hazlo, ¿sale? Porfa, es importante porque es para lo que estoy estudiando. Adiós, Miguel Ángel, cuídase. ¿Cómo que no? Ya, sí, hazlo, que ahí nos vemos. Adiós a todos, que estén bien, se la pasan bien. Hola, Hugo, ahí nos estamos viendo. Adiós, y ya pusieron todos presente, ¿verdad? Porque ya se va a acabar en 40 segundos, ¿sale? Pues nada más, cuídense, pásensela bonito. Díganle a sus papás que no vayan a la playa o algo así, porque pues, está peligroso todo lo del virus, no se confíen y esperemos que no se enferme nadie en estos 15 días, que son muy peligrosos, ¿sale? Porque va a haber mucho movimiento de personas y cuídense mucho también ustedes, ¿sale? Con mucho cuidado estos 15 días porque el virus se va a esparcir otra vez en estos días, ¿sale? Pues adiós y saludos a sus papás y me hacen el cuestionario y bonitas vacaciones, ¿sale? Adiós, 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 adiós y nos vemos. Adiós, cuídense. Nos vemos en próximos días, ¿sale? Adiós. Cualquier cosa también me mandan mensaje ahí en vacaciones y los voy a estar checando, ¿sale? Hola Raúl, nos vemos, Bye.